Bienvenidos a todos, mi nombre es Facundo Martín, me dicen Fau, soy diseñador gráfico y esporádicamente soy conductor de radio. Yo supongo que por eso Guido se le ocurrió que yo podría dar para que le haga esta entrevista. Hoy es la presentación del segundo libro de Guido Peruca, se llama Fluye. Y es este que está acá y pueden comprar por solo 10.000 pesos ahí en la mesita. Así que espectacular. Obviamente estoy nervioso porque está bien, sí, hago radio, pero esto, acá hay personas de verdad, en la radio hablas a la nada. Así que es otra cosa. Bueno, este es un hermoso libro que se suma a la colección Búho de Moglia Editorial, curada y gestionada por el artista Eugenio Let, que anda por ahí. Ahí está, Eugenio, a quien ya escuchamos recientemente o vamos a escuchar próximamente, como tengo anotado. Así que, en general, ustedes todos los que vinieron acá ya conocen a Guido, por eso están acá. Así que la idea de esta charla es presentarlo en palabras de él mismo, que fluya el Guido Peruca que todos ustedes conocen, pero en su propia voz. Y para eso, a mí se me ocurrió que podíamos hacer un juego, pero antes quiero presentarlo a Guido y que salude un poquito. Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir, les agradezco infinitamente. Estoy viendo todos mis amigos, prácticamente la selección acá. Así que les agradezco infinitamente que hayan venido y bueno, espero que disfruten de esta loca entrevista y obviamente que compren el libro y que lo disfruten también, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Acá estaría bueno, pero no sucedió que esté Cancelarito, ¿no? Porque él hizo, que es un amigo de Guido, del grupo, que hizo el prólogo, es un lindo prólogo. Yo, para homenajearlo a él, por decirte, vamos a leer solamente la parte de atrás del libro, que es una parte del prólogo de Nico, así que para hacer de cuenta que estuvo. Este libro es un cuaderno de navegación interior, dice. Un registro poético de percepciones, preguntas y paisajes que no buscan conclusión, sino presencia, como el Paraná, que nunca se detiene, pero siempre está. Otro gran poeta, Nico, ¿no? Así que, bueno, el homenaje a Nico va por ahí. La idea del juego que yo traje hoy me pareció que iba a ser más divertido que simplemente tirarle preguntas a Guido y que él responda. Traje palabras, no sé si se llega a leer ahí por ahí. Patineta, río, amor, diseño, cine. Él va a ir eligiendo, hay un comodín por supuesto, la música, y en relación a la palabra que Guido elija, y después podemos hacer que ustedes también elijan alguna, yo ahí sí le voy a hacer preguntas en relación a él y al libro este hermoso que sacó. Así que te invito, Guido. Primero, igual, ¿vos querés decir algo específico de tu libro? Aparte de cómprenlo, por favor. Perdón, con respecto al libro y a la colección en sí, quiero agradecer a Eugenio por haberme convocado y les digo que si pueden disfrutar también de los otros libros de la colección Búho, son buenísimos, son todos artistas locales y también hay de otros lugares, ¿no? Pero estamos hablando de escritores e ilustradores, artistas plásticos, que está buenísimo que haya un registro de eso acá en la provincia. Así que un aplauso grande para Eugenio también, que se jugó con toda esta movida, y por invitarme también a participar de la colección Búho. Agradezco también a Moglia Ediciones por hacer esta edición de este libro, ¿no? Perdón. No. Esta es tu noche. Ahí tenía que sonar alguna música con las recepciones.
vamos a hacer así. Voy a elegir a una persona al azar, hippie, por ejemplo, en este momento, y voy a leer la lista de las preguntas y vamos a ir tachando las que ya se van eligiendo. Entonces, bien al azar. O sea, al azar elegido a dedo, ¿no? Pero al azar. Voy a decir todas las preguntas, hippie. Pensá bien la que vas a elegir, por favor. Tenemos música, tenemos cine, tenemos ciudades, tenemos espejos, tenemos diseño, tenemos amor, tenemos patineta, tenemos río, tenemos infancia, tenemos libros, tenemos cine, tenemos escafandra. Elijo música. Elegís música, bueno, vamos a ir por la parte de la música. Da la casualidad, pero bueno, este es como un spoiler. En este libro en específico hay muy poca, o sea, la nombrás poco, pero todo habla de la música un poco. Así que, Guido, vos sos músico. O sea, sos músico. Tocás un instrumento encima con cuerdas, que tiene pocas cuerdas, que no es el instrumento que tocaría cualquier persona cuando alguien le dice cuerdas. Sos bajista y contrabajista. Me gustaría que hables de eso, o sea, ¿cómo llegaste a ese instrumento principalmente y a la música en sí en general? Bueno, la música para mí es importantísima. Una mala canción me puede generar malestar en todo el día, digamos. A la mañana me despierto y pongo música. Y es para mí, bueno, los Beatles sobre todo, lo más grande que hay. Pero en sí la música en general es importantísima para mí, no solo de forma amateur, ¿no? Sino, o sea, no solo como amante de la música, sino también la interpretación de la música. Para mí van acompañados, el que escucha y toca tiene una apreciación de la música diferente, me parece. Y por el lado del instrumento que elegí o que me eligieron a mi rol, yo lo asocio mucho, el rol de contrabajista, bajista, es en los géneros que toqué y demás, es muy parecido al rol del dibujante, por ejemplo, en compañía de un autor, un ilustrador, ¿viste? Es como la persona que está atrás y acompaña y hace que lo que se está contando suene bien, digamos, sea un poquito más lindo. Para mí está muy asociado el rol de bajista y dibujante. Es como, no es el violero que tira los solos o el cantante que está en primera plana, sino es el tipo que está atrás, pero que si no está ese sonido, hace un poco agua el resto de la banda, digamos. Lo cual tampoco es... Yo no soy Flea de los Chili Peppers, pero me gusta ese rol, digamos, estar ahí atrás y acompañar, digamos. Eso me gusta mucho. Y bueno, con respecto a la música es eso, para mí debe ser en importancia, debe estar ahí en top 5 seguro, pero capaz top 2 de la vida. Sin música la vida sería horrible, realmente. Sí. También otro spoiler del libro, el libro son ilustraciones de Guido y un pequeño texto que es una poesía técnicamente, ¿no? O sea, si bien no es el género literario, una reflexión que, como también dice Nico, está bueno, no siempre tienen que ver las imágenes. Estaría genial hagan de cuenta que están viendo un proyector con las imágenes del libro. Pueden aprovechar, van, compran 10.000 y ven lo que les estoy diciendo. Vos mismo lo dijiste, sos dibujante. Eso te considerás desde pequeño, digamos. O sea, ¿cómo entró vos? A ver, naciste en Corrientes, después te fuiste a Montecaseros, después volviste a Corrientes para estudiar diseño gráfico y después viviste en Buenos Aires. O sea, viviste en varias ciudades. Eso también es importante. En todo ese trayecto, ¿dónde entra el dibujo y el arte que te lleva, por supuesto, hoy a hacer tu segundo libro ilustrado? Bueno, para mí el dibujo no se puede separar. Bueno, yo creo que esto le pasa a todos los dibujantes o a la persona que dibuja de chico.
es como, es imposible separar el dibujo de uno mismo, digamos, ya directamente uno viene con el dibujo, la gente de chicos, ahí está el típico, el niño que dibuja bien, la niña que dibuja bien, y queda ahí ya etiquetado para siempre, digamos, y bueno, hay gente que a través de los años mantiene el dibujo y hay gente que la deja. Bueno, yo particularmente me considero primero y antes que nada dibujante, porque es una actividad que nunca dejé de hacer y que la hago, me paguen o esté yo en mi casa, qué sé yo, escuchando música, no sé. El dibujo para mí es inseparable de mí mismo, ¿no? Ya vengo Guido, dibujante Peruca, una cosa así. Dibuje bien o mal, por ahí hay cosas que están mejor o peor, pero el dibujo en sí es una actividad que me acompañó siempre, digamos. Y me acompañó en distintas ciudades incluso. Si bien hacía trabajos con respecto al diseño que tienen que ver con edición, editoriales y demás, o marcas, branding, digamos, nunca se fue el dibujo, siempre estuvo ahí y siempre estuvo como actividad, digamos, paga, como ilustrador o como una actividad propia, digamos. O sea, no se puede dividir para mí mi ser del dibujo. Y esto no quiere decir que alguien dibuje bien o mal, es como la actividad que reina en tu vida, digamos, junto con la música, van ahí, digamos. Perfecto, vamos a volver al diseño muy pronto, pero vamos a elegir ahora a otra persona para que también elija palabras. Así que alguien levanta la mano ahí, ya fue hippie. Eugenio, ¿querés elegir una palabra? ¿Querés elegir una palabra? Arte. Bueno, no está arte, pero podemos hacer una palabra en relación al arte y la voy a mezclar con otra que tenemos acá, que es infancia. Porque ahora estás ilustrando, este libro ya no es para niños, es un libro que es un poco un cierre de tu ilustración, bueno, no un cierre, una presentación del Guido Peruca, ilustrador. Esto hago, esto estoy pensando, esto está... Y es arte. Me gustaría que expliques esta cuestión, que un poco la contaste recién, pero, a ver, a partir de ahora sos artista. Este es un libro que dice, epa, soy artista, miren, esto es lo que hago. Y me gustaría que lo juntes también con el primer libro, que es un libro ilustrado por vos, escrito por vos y para infancias, digamos. ¿Te interesa ese mundo de la ilustración para infancias? ¿Querés ilustrar para otro tipo de cosas? Bueno, con respecto de la palabra arte, bueno, obviamente importantísimo para mí, porque yo me considero más que... Perdón. La palabra arte para mí, como decíamos, importantísima, porque yo me considero más que un artista, un espectador del arte, un apreciador, un amador, un amateur del arte. Entonces para mí es como lo que decía antes de la música, sin el arte, la vida la verdad que sería un poco, seguro bastante más aburrida, pero también bastante más triste, digamos. El arte un poco te salva en momentos en donde estás bajón, o bueno, te genera también un interés hacia otras cosas, te abre caminos hacia otros lados. Y con respecto a mi actividad como artista, digamos, en este libro, es un libro que claro, es para un público que no es infantil, pero tranquilamente considero que un chico que le guste o algo lo puede leer sin drama. Sí hay una cuota de reflexión de temas que me interesan a mí, por lo menos, que no son un montón de temas, que si hablan conmigo, bueno, los que me conocen saben que voy mucho a esos temas, pero hay una reflexión sobre esos temas, una puesta en imagen con las ilustraciones, pero es básicamente eso, son reflexiones llevadas al papel, digamos, no solo en la parte escrita, que
bueno, no me considero un escritor, me considero un ilustrador, pero las imágenes funcionan acá como un ancla. Y lo que me interesaba también un poco es que, si bien tienen un significado para mí, las imágenes y el texto, cuando lo lea otra persona que no sabe de mi contexto, lo interprete a su manera, que esté un poco abierto. Eso también me interesa. Con respecto al primer libro, el primer libro sí es un libro específicamente pensado, diseñado con una connotación, digamos, para las infancias, y me interesaba que tenga que ver con nuestra fauna, particularmente nuestra flora y nuestra fauna. Porque creo que hay muy pocos libros, digamos, con información científica para chicos de nuestra fauna. Son trabajos bastante diferentes por las connotaciones que tiene. En este caso son realmente pequeñas reflexiones tomadas, tomando como modelo un poco el estilo del haiku japonés. Son pocas líneas y también la línea del dibujo tiene esa reminiscencia, digamos, es como línea negra, blancos y negros, planos, digamos, simplicidad, digamos, llevado hasta las últimas consecuencias. Y vamos a ir con el libro. Está el tema de los espejos y los reflejos, que en el libro se nota mucho, se ve mucho. Y bueno, y tiene que ver con esta reflexión que haces vos en todos los textos de cómo sos vos, cómo te ves a vos mismo y cómo te ves de adentro y afuera, ¿no? O sea, entonces los espejos en tu vida o en tu forma de ver el mundo, digamos, tienen algo ahí importante, esa cuestión de cómo llegás a las reflexiones que llegás, digamos. Sí, sé al texto al cual te referís. Sí, hay varios que vienen por ahí. Y también hay una cuestión muy interesante del reflejo, el reflejo que genera el agua, cualquier tipo de agua, río, lo que sea, el espejo de agua, claro. Ahí hay particularmente una reflexión que me parece muy interesante, que es la situación de el reflejo o el espejo, digamos, como la pantalla, también la pantalla del celular, de la computadora. Uno se refleja en esas pantallas, pero uno realmente no es el reflejo de eso. O sea, uno no es el que está en internet, por ejemplo. Internet y la vida real van por dos caminos distintos, digamos. Puede ser que se toquen, pero no representan lo mismo. Y un poco también juega con eso, ¿no? Con las pantallas como reflejo del agua. Simplemente una imagen de lo que uno es, digamos. Exactamente. Y vamos a seguir con el libro. Hay uno que está muy bueno, que a mí me gustó mucho y también te define un poco como sos vos en la vida, que es el de las bicicletas. O sea, vos te movés en skate, en bicicleta, en general, ¿no? En tu vida. Y usás tu cuerpo como motor, digamos. Eso también me interesa. O sea, cómo te autodefinís en ese sentido como ciclista y como que usás el cuerpo, etc. Sí, para mí, a mí me gusta mucho, siempre me parece interesante la bicicleta, pero no solo como herramienta de transporte, sino como me gustan mucho las máquinas simples, digamos. La bicicleta para mí es una máquina simple porque requiere muy poco mantenimiento, es muy fácil, muy barata, digamos, ya no genera gasto para nada casi. Y tiene esa cualidad que es la de, por ejemplo, en una ciudad donde cada vez te cuesta más estacionar y demás, es muy fácil de estacionar, es sumamente eficiente, un medio de transporte muy eficiente, solamente que tenés que básicamente pedalear, digamos, transpirar un poquito, pero en comparación a lo que te da, digamos, me parece
espectacular, digamos, la prestación que tiene, ¿no? Y lo mismo el skate, ¿no? Pero en otra medida, porque yo no fui skater de chico, pero la bicicleta es como el primer transporte en el que andás, digamos. Y al ser una máquina tan simple, fue muy poco modificada a lo largo de la historia, entonces es un elemento que, como el lápiz, claro, es un elemento que, por ejemplo, puede haber motos y todo eso, pero nada te reemplaza una bicicleta. Es como lo más simple que hay y a la vez el hecho de que sea tan barata me conmueve profundamente. Claro, no, pero sí, hace mucho me muevo en bicicleta por la ciudad, por una característica también que tiene mi vida, que es que yo vivo acá cerca. Entonces la mejor manera para mí de moverte en el centro sin tener que estar estacionando y demás es la bicicleta. Y bueno, y aparte de eso, obviamente que no contamina, que ¿qué más le puede pedir, digamos, la bicicleta, ¿no? Tiro nuevamente las palabras a ver quién se anima a elegir otra más y vamos a salir para el vuelo. Andaba por ahí Cata. Ahí está, mirá, va a elegir vos ahora. Okay. Te digo que nos queda diseño, nos queda cine. Comodín. No, comodín pará, muy apurado. Con comodín vamos a cerrar, pero nos queda infancia, escafandra, cine, diseño. Y vamos con cine. Con cine. En este libro, Guido básicamente dice, no existe más el cine, no se hacen más películas, por una reflexión que hace ahí, ¿no? Pero quiero que me cuentes por qué decís eso primero y bueno, y tu relación, en serio que estamos con el cine y con otra que falta después, libros, y vamos a seguir con eso. Bueno, es metafórico, obvio, ¿no? Sabemos que si nos vamos a la costa, ahí cerquita, hay un cine, en el shopping y demás, pero no el cine pensado para cine. Y cuando hablamos de esto también lo que quiero decir es una reflexión con respecto a, por ejemplo, la idea que teníamos de chicos de las películas de Disney, por ejemplo, o qué sé yo, Rambo, mega héroes que, viste, desaparecieron de la faz, no por Rambo o por mí que lo digo, pero por esa concepción o esa idea de que uno veía una película o La Guerra de las Galaxias, que querer repetirla en tu casa jugando con una espada, una escoba, claro, esa concepción, esa idea de algo intocable, algo que era imposible alcanzar con una fantasía que uno quería revivirla, ¿no? Que un poco se fue y también tiene que ver, obviamente, con la tecnología, el avance de la tecnología y también el avance de la velocidad que implica eso. O sea, lo que nosotros vemos en una película duraba 2 horas, 1 hora y media, qué sé yo. Lo que vemos ahora son TikToks y cosas rapidísimas, que un consumo que no te permite, qué sé yo, el auge de una película dura una semana, la otra semana ya estamos con el Eternauta, Frankenstein. Bueno, todo a una velocidad tal que no te permite esa fantasía de jugar a una cuestión, ¿viste? Esta cuestión lúdica, esta imaginación de... hablemos de Disney, ¿no? Qué sé yo, la historia típica. Yo no digo que esté mal eso, no me parece que esté mal o bien, sino que los tiempos cambian y el cine como máquina de fantasía perdió la fuerza, digamos. Lo que hay ahora son como constantes máquinas de chorizo de scroll, digamos, y bueno, vos tenés que sobrevivir entre, como decía antes, no está ni bien ni mal, son cosas que pasan, pero el tiempo de reflexión escasea y es como muy poco. Es leer un libro, tomarte el tiempo de leer un libro, una novela,
va a una velocidad muy difícil de agarrarla, ¿viste? Entonces, esa fantasía, claro, se pierde la práctica y esa fantasía, esa historia que implica, como decíamos, el cine diseñado para cine, digamos, esa historia que tiene un tiempo, el héroe crece, va haciendo cosas y demás. Ahora ya es todo, ¿viste? Hay un acorio, un baile y nos vemos, digamos, seguimos al otro que canta. Bueno, es un poco eso. A eso me refiero con el cine como, no como el lugar físico, sino como la idea de claro, también cada vez hay menos cine, es cierto, pero es como la idea de la película pensada en función de tanto tiempo, con tal merchandising que vos después te querías ir, ver, comprar, tener. Es una cuestión muy efímera hoy. A eso me refería un poco con esa reflexión. Y bueno, ya que decís que esta cuestión de que van desapareciendo las películas que te dejan algo que pensar un poco, ¿no? ¿Cuáles fueron las películas que de adolescente o de ahora te influenciaron y llegaron también un poco a que salga este libro, a que vos reflexiones de estas maneras? Bueno, películas también animadas, porque yo soy muy fanático de la animación también. Akira, sí o sí. Werner Herzog, que para mí es un documentalista, pero a mí me encanta el género documental y me parece que tiene mucho de ficción también a la vez, cómo lo cuenta, digamos. Bueno, voy a decir acá cosas muy obvias. Coppola, Padrino, ¿no? Bueno, hay un montón. No estoy preparado en este momento para responder un top 5. Bueno, hiciste un libro, escribiste estos textos, así que hablemos de libros también acá ahora. O sea, ¿a qué? Yo creo que vos recomiendes, porque yo quiero que la gente te termine conociendo al Guido Peruca, que después de leer acá va a decir, che, que esta reflexión está buena, me gustó, ¿cómo puedo seguir con esto, no? O sea, ¿a dónde me lleva este muchacho? Bueno, a mí me gustan mucho los artistas que te generan, que generan como hipervínculos. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, vos escuchás una canción o ves una película y te tira data para que vayas a ver un documental o otra canción. Obviamente no que te nombre específicamente, ¿viste? Che, salí a mirar, qué sé yo, ¿viste? Una guitarra, pero que te tiran data, Flor de Loto, Spinetta, por ejemplo. Spinetta todo el tiempo te da referencias y todo eso, y vos después de que escuchás Spinetta decís, mirá, ¿quién será Artaud? Y te vas directo a leer quién es Artaud, y así sucesivamente con muchos músicos, los Beatles, seguro, bueno, un montón, ¿no? Lo que me llevó a este libro, las influencias de este libro, básicamente es arte japonés, pero no arte japonés manga, digamos, sino arte clásico japonés. Claro, ahí va, esas xilografías, la ola, por ejemplo, claro, todo arte japonés medieval, clásico, también mucho arte zen, a una tinta negra, fondo blanco. Esa influencia tiene el libro, y además esto que decía, el haiku, el haiku como estilo de poema, si bien no son haikus lo que hay acá, pero el diseño, la diagramación de la reflexión está basada en eso. Y después un sinfín de arte. También estuve mirando muchísimas xilografías. Yo estaba muy influenciado cuando hice este libro por esta característica del blanco y el negro, utilizar la mínima cantidad de recursos, digamos, para expresar algo. Y también fue como, cuando Eugenio me habló para hacer el libro, fue como una excusa para que yo dije, bueno, voy a trabajar con esto, quiero trabajar con blanco y negro, y también pensando en que obviamente así el libro también salía más barato, ¿no? Porque lógicamente,
pero sí lo pensé desde un punto de vista de utilizar la menor cantidad de recursos para expresar mis ideas, digamos. Por eso el texto es breve y las imágenes están en plenos, blancos y negros. La característica del agua también me parece muy zen, digamos. No sé si querés que hable un poquito del agua ahora o... Claro. Bueno, el contexto del río en mi vida, siempre estuve en lugares ligados. Mi paisaje natural era el río, tanto en Montecasero como acá en Corrientes. Obviamente acá no podés evitarlo, digamos, algo que vivía encerrado en tu departamento. Y también en Buenos Aires, porque yo vivía cerca del río, medianamente, ahí cerca de La Boca, por San Telmo. Entonces me iba generalmente ahí por la Costanera. Entonces el río como paisaje general de mi vida y a la vez el agua como un elemento que está generalmente mucho más presente en la vida de los litoraleños, ¿viste? No solo como forma de río, como forma de lluvia, del agua que tomamos, es un elemento que no escasea, justamente lo opuesto, sobra, ¿no? Y también porque durante este libro mi mamá estuvo enferma y el único líquido que ella podía tomar era el agua. Bueno, eso no sabía mucha gente, creo. Así que está... Vamos a usar ahora sí, a pedido de Cata, el comodín. Y después me gustaría que, si alguien quiere hacerle preguntas más específicas a Guido, levante la mano y lo hacemos. El comodín es gracioso porque lo eligió Guido, la pregunta directamente, porque esto es lo que él más quiere que ustedes sepan sobre él, digamos. Así que la pregunta de Guido, ¿de qué equipo sos en el fútbol? Bueno, quiero que se levanten todos en este momento y empiecen a aplaudir. Yo soy hincha de Vélez. Nadie se levantó, hijo. Sí. Qué valor, Vamos, ahí está, ahí va. No, yo soy hincha de Vélez y me parece que está bueno porque todo el mundo es hincha de Boca o de River. Y alguien tenía que ser otro equipo, viejo. Basta de esa hegemonía. Sí. Sí, no hace mucho no veo fútbol, pero sí, veía los partidos, festejaba los campeonatos, todo. Tengo mi camiseta de Vélez, todo, que tiene mi hermano ahora. Y sí, es como parte de mí también esto de un poco de, calculo yo que viene también por esto de no ser todo blanco o negro, ¿viste? Tiene que haber salvo mi libro, tiene que haber algo en el medio, ¿viste? Entonces me parece un buen equipo Vélez. Aparte no entras en la discusión de qué es más grande, ¿viste? Y te reís cuando ven los partidos y se pelean entre ellos. Está bueno. Lo tenemos a Bianchi, claro, sí, así. Bianchi, Chilavert. Sí. Bueno, mi idea también era que leamos algunos textos, pero llegamos a la conclusión de que no se van a ver, porque la gracia es que el texto vaya con su reflexión y su dibujo, su ilustración. Así que eso le da la pauta de que tienen que comprar sí o sí el libro hoy. La idea es que se acabe el libro hoy, así que 10.000 pesitos ahora le piden a Eugenio y él le da uno. ¿Preguntas del público? Una pregunta del público para Guido. ¿Fantasma? No, Vélez llena la cancha. Llena la cancha. Cuando toca Luis Miguel. A ver. ¿Podés contar sobre el desarrollo del libro? ¿Cuánto lo venís trabajando? Todo esto es... ¿Lo contó recién? Ah, esa es buena, porque voy a ir para atrás, la voy a tomar y vamos a hablar con la pregunta de la escafandra. Porque la escafandra te gusta mucho, aparentemente. La venís dibujando hace un montón también, así que vamos a aprovechar. Contanos por qué te gusta la escafandra y hace cuánto venís trabajando en el libro. ¿Y qué hiciste? ¿Cuándo te habló Eugenio por primera vez? Eso me parece interesante y a partir de ahí... Bueno, después también le vamos a dar la palabra a Eugenio un poco para que explique, pero el tema del libro yo creo que lo trabajé aproximadamente unos 6 meses, más o menos, Eugenio, ¿o no? Un poquito más.
Porque sí, sí, desde el año pasado, fines del año pasado. Sí. Sí. Sí, fines del año pasado. Y que bueno, nos encontramos con Eugenio en noveno círculo de mi amigo Julián. Y ahí empezamos a charlar. Y bueno, me presentó esta idea y yo lo que quería hacer con este libro es que todas las imágenes y los textos sean originales, digamos. No hay una compilación acá, ni nada, ningún trabajo que yo haya hecho antes, sino que todas son imágenes y textos nuevos, son de ahora, que es un momento bastante específico en mi vida y que bueno, lo fui trabajando con esta idea de utilizar pocos recursos o los mínimos posibles y sobre todo que el texto sea más un ancla de la imagen, que eso para mí era muy importante, que si no veías la imagen, el texto posiblemente no significaba nada. Y con respecto a la escafandra me parece también la escafandra de buceo, ¿no? Una imagen espectacular, me imagino ver un tipo saliendo del agua con una escafandra debe ser increíble, pero a la vez de vuelta volvemos con los reflejos. Ahí hay una idea también del reflejo de si nos parecemos o no a nuestros padres, si nuestros padres se parecen a nosotros, queriendo o sin querer, ¿no? Yo creo que uno se parece a los padres sin querer muchas veces, y muchas veces realmente no nos queremos parecer, pero inevitablemente lo logra. Entonces era un juego con esto. Cuando lean el libro más o menos se van a dar cuenta, pero es un juego con el reflejo que genera la escafandra. La idea era como si dos personas con escafandra se encontrasen y vieran solamente los reflejos, ¿no? ¿Qué pensaría uno del otro? Una generación que pensaría de la otra, ¿no? Seguramente pensamientos encontrados y demás, pero no creo que esas generaciones sean tan diferentes de lo que ellos creen, ¿viste? Hay inevitablemente entre padre, hijo, abuelo, hay claro, no hay tanta diferencia como uno realmente cree. Claro, es la misma arcilla, exactamente. Pero un poco viene de ahí la idea de la escafandra, el reflejo que genera la escafandra y la imagen de la escafandra en sí como valor estético, digamos. Eso me parece espectacular, digamos. Una imagen de prácticamente un astronauta abajo del agua, ¿viste? No, pero está bueno y tiene que ver también con lo que decía Nico en la intro del libro, porque vos, en tu libro anterior también esta cuestión del submarino, o sea, está bueno como siempre reflexionás de, bueno, cómo vemos hacia abajo lo que está escondido, pero tan ahí, digamos, tan cerca, pero tan difícil de ver, digamos. Entonces, usar un submarino, usar una escafandra para poder ver de otra forma lo que está enfrente tuyo. Está bueno, gran reflexión. Muy buena pregunta, Ale. Gracias por venir. ¿Alguna pregunta más con los chicos? ¿Vos querés decir alguna? Rodrigo. Quería preguntarle a Guido qué personas lo inspiraron a escribir este libro o artistas que él admire, ilustradores que lo inspiren. Exacto. Para el que no escuchó, ¿qué artistas lo inspiraron a hacer este libro y qué artistas son su inspiración también como artista él? Van a tener que hacer listas y tirar listas, no queda otra. ¿Por qué no? ¿Por qué los inspiraron? O sea, vas a hacer una lista de qué te inspiró y encima vas a contar por qué te inspiró. O sea, bien específico. Está buena la pregunta de Rodrigo. Bueno, a ver, yo mientras hacía este libro, yo estaba atravesando un momento bastante turbulento en personal, no personal mío, sino de familiar, digamos. Entonces, mi idea de utilizar la onda si bien no es japonés, no van a ver arte japonés, pero tiene esa reminiscencia, digamos. Entonces está muy relacionado específicamente con el arte zen japonés.
como les digo, no van a ver arte zen japonés, pero la idea está ahí, es esta idea de el primer trazo, claro, el primer trazo negro y queda. Yo no corregí casi ningún dibujo, todos fueron... yo estos dibujos lo hice en la tableta, pero no los corregí. En la tableta gráfica uno puede corregir, como es control Z y se vuelve a hacer otra cosa, pero mi intención era hacer lo primero que salía, que tiene que ver mucho con el arte zen. Es como una brocha que hace un primer trazo y lo deja. Fondo blanco, tinta negra, firma, nada más. Y tiene que ver con esta filosofía de lo que está, lo primero que sale, lo que está, queda. Esa era mi filosofía, porque aparte de eso, si yo empezaba a corregir y armar, no iba a llegar nunca a la fecha que yo quería que se estrene el libro, que era este año. Entonces, respeta también mi filosofía de si empiezo algo, lo termino y que quede como está, digamos. También viene de ahí del punk rock, básicamente es hacerlo vos mismo y que salga como está, ¿viste? Bueno, vos sabés, Rodri, que hay mucho de compartimos, digamos, sentimientos punk, pero en esta idea de hacerlo vos mismo, digamos, hacerlo vos mismo y con los recursos que vos tenés y como salga, digamos, y lo que sale queda y está. Eso es como una idea muy, muy patente en el libro. Y la inspiración es, bueno, va de todos lados, pero básicamente es arte oriental y zen, particularmente zen, porque yo estaba en un momento bastante turbulento y a mí me bajaba mucho dibujar estas imágenes, era como también una forma de meditación para mí, ¿viste? Correr y dibujar de alguna manera son mis formas de meditar activamente, digamos. No sé si contesté. Algo que falta. Allá, mira, tenemos una nueva pregunta. Hola, autores que hayan sido inspiración para el texto. Autores que hayan sido inspiración para los textos. Okay. El del dinosaurio. Uy, bueno, hay autores. Yo estaba en una etapa leyendo, en esa etapa, en la que hice el libro, estaba leyendo una parte de haiku japonés, mucha historieta argentina. Yo soy muy fan de la historieta argentina y tengo autores como fetiches. También, me olvidé, un dibujante muy influyente, no sé si para el libro en particular, pero para mi vida, el viejo Breccia. No sé si está bien pronunciado, Breccia. El viejo Breccia, el trabajo en blanco y negro con el viejo Breccia. Y en la parte de texto también, por ejemplo, Oesterheld, y también específicamente el Mort Cinder de Oesterheld. Perdón, específicamente Mort Cinder de Oesterheld, muchísimo me inspiró porque es una historia que pasa por distintos lugares, en distintas épocas, con distintos registros, y me encanta y todos son en blanco y negro encima, es un trabajo entre Oesterheld y Breccia, y si bien Oesterheld es el que hace el guión, el viejo Breccia ahí hace un despliegue espectacular de grafía, digamos. Siempre me pareció como la obra cumbre de esos dos autores. Pero esas fueron como mi inspiración, mucha historieta argentina, Carlos Trillo también. Y en cuanto a la reflexión en sí, por ahí me queda gigante, pero años luz, pero el viejo Borges, que es falta de respeto, Jorge Luis Borges. Pero no desde el punto de vista de quise hacer algo parecido, porque ni por asomo, sino el tipo de pensamiento, el golem, ese tipo de libros, de relatos, digamos, como un ser dentro de otro ser, etcétera. Los reflejos, claro, el punto de vista del observador y el punto de vista de esto de ¿cómo es? El laberinto, ahí va.
la idea del laberinto también. Claro, lo infinito, lo que se repite, el laberinto, lo que se refleja infinitamente. Terminaste tirando nombres que no querías, pero bueno. ¿Alguna preguntita más? Sí, entonces si no hay ninguna pregunta más, largamos ya mismo. No, va a hablar Eugenio contando rapidísimo qué es la colección Búho. Eugenio, cortito, ¿qué es la colección Búho? Y después largamos la venta y la fiesta. Así que habla Eugenio, pero saludale ya a todos, decirle gracias por venir. Les agradezco profundamente a todos por venir, todos, les conozco a todos acá, a mi novia por hacerme el aguante durante todas mis locuras y por la venta, porque ella es especialista en ventas de libros. Sí, hoy se recibe, digamos. Y bueno, la verdad que le agradezco a todos y al Espacio Mariño, perdón, casi me olvido del Espacio Mariño, a Grulla, que le estuve rompiendo desde temprano. Y bueno, espero que la pasen bien. Nos faltó la coreo para ingresar porque no tuvimos tiempo de armar la coreo. Espero para la próxima, cuando salga Belé campeón, hacemos una coreo entre todos. Y bueno, nada más que agradecimiento a todos. Muchas gracias. Bueno, Eugenio, cortito entonces, ¿qué es la colección Búho, que es espectacular? Gracias por venir, estar presente acá con nosotros. Gracias Facundo, gracias Guido, gracias Niño Grulla que anda por ahí, que no le estoy viendo. Bueno, el libro que sacamos, el Influye con Guido Peruca, el búho, es un símbolo que está observando, que observa arte, no solamente que lee, sino que ambas cosas. Que mira constantemente sin cesar y colecciona y observa. Aparte que este libro que yo voy logrando cada artista es porque quiero que sea una muestra permanente en el libro, ya que la muestra en las exposiciones suele haber 2 o 1 semana. Como me ha pasado muchas veces a mí, me encuentro en la calle y me dicen, ¿estás poniendo todavía? Yo le dije, no es lo mismo mostrar en su casa que estar mostrando una galería con tu lucicroica acomodada, así como para mostrar. Entonces decidí con Leo Moglia, que me abrió la puerta, le agradezco mucho a él también la oportunidad, de esa firma Moglia Ediciones, para poder sacar libros de artistas. Por eso Búho Colección. Y hablando del libro de Guido, es el 8º libro. El 9º libro sale dentro de poco para presentar recién el año que viene, porque termina la fecha de evento, como que estamos ya sobre el mes de fiesta de Navidad y Año Nuevo. Si vamos a hablar que es el 8º libro, el 8º sería Alien, el 8º pasajero, porque ahí estamos con la escafandra, con la película, todo eso. Me acordé del título de la película. Ahora, este libro me parece a mí que arrasa, ¿por qué? Porque está fluyendo con toda la filosofía, con la metáfora, con las ilustraciones que presentó él. Además, después de haberle conocido en la librería de Julián, yo no le conocía a fondo a él. Cuando tú me puse a charlar todos los detalles para hacer el libro, el proyecto, intercambiar ideas, ¿sí? Varias veces nos hemos reunido. Cuando él trajo el proyecto, me mostró, me quedé asombrado porque él ya trajo armado. Y me gustó el lenguaje que empezaba y cómo desarrollaba y cómo llegaba al final. Lo que me sorprendió fue las palabras de él como una especie de vivencia que él tuvo, una realidad mezclando con la metáfora. La verdad, después que se fue me quedé pensando. Entonces me dije que llegara cuanto antes para sacar el libro. Entonces ahí estamos con la realidad que está frente a ustedes en la mesa y la presencia del autor y el que presentó Facundo Martínez. Así que eso todo, muchísimas gracias y gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, hola a todos. Les cuento que ahora Guido se va a quedar un ratito a firmar libros. Entiendo que se puede comprar también si quieren. Así que vamos a estar haciendo eso unos 15 minutos y después los invito a irse para adelante del espacio en el vivero porque va a estar inaugurando una nueva muestra Pau. Así que bueno, les invitamos también a quedarse a esa actividad.